Ok. Bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de bautismos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue su precioso Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. ¿Okay? Y hoy vamos a extender nuestra vista a toda la Santa Biblia otra vez, cuando estamos mirando estos temas. ¿Okay? Porque cuando estamos hablando de misterios y cosas que no debemos ignorar, eso era muy enfocado básicamente en la época de la iglesia, la doctrina de nosotros hoy en día. Entonces quiero extender otra vez fuera de eso para hablar sobre toda la Biblia. Y hoy vamos a comenzar haciendo eso, hablando con los bautismos que podemos encontrar en la Santa Biblia. Y sí, dije bautismos con un S. Y yo sé que hay algunos hermanos que están pensando, pero Manuel, hay un versículo que dice que hay un bautismo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces parece que hay uno, porque estoy diciendo bautismo, ¿sí? Pero nota que hay más en ese versículo. Por ejemplo, dice un Señor, ¿sí? Una fe. Bueno, ya sabemos que hay otras fees que están en este mundo que no son la fe de Dios, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que dicen que son de Dios, pero no son. Entonces entendemos que una fe ahí se refiere a algo específico. Y un Señor, vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. Y versículo 5, Pablo dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses, vea, con D minúscula, y muchos señores, pero la Biblia dijo que hay un Señor, eso es una contradicción. Claro que no, versículo 6. Para nosotros, empero, hay un solo Dios, para nosotros, porque sabemos cosas que el mundo no sabe, ¿cierto? Para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un Señor, ¿sí? Jesús 4, versículo 5. Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¿Sí? Bueno, estás viendo que sí, hay otros señores y otros dioses, pero hay un Dios verdadero, hay un Señor verdadero, hay una fe verdadera. Esa fe que fue una vez dada a los santos, según Judas. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con bautismo entonces? Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6. Y ahora vamos a comenzar este mensajito de enseñanza. Hebreos 6 y versículo 2 dice: de la doctrina de los bautismos. ¿Sí? Hay una doctrina que tiene que ver con múltiples bautismos. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así. ¿Lo ves? La Biblia dice que hay un bautismo, pero también la Biblia dice que hay la doctrina de los bautismos. Entonces, es una contradicción. Parece que es, pero sabemos que la Biblia no contradice. Entonces, si piensas así, es porque nosotros no estamos aprendiendo de la manera que Dios quiere. Entonces, debemos estar ahí procurando la Biblia con diligencia para averiguar por qué la Biblia dice dos bautismos en Hebreos 6 y dice un bautismo en Efesios 4. Comenzando, ¿qué significa bautizar? Para hablar del sustantivo bautismo. Okay. Bautizar
y bautismo son palabras que fueron transliteradas del griego, pero básicamente significan sumergir algo. Nota que no significa sumergir en agua, no necesariamente, solamente sumergir algo. ¿Sí? Y vamos a ver si la Biblia confirma esa definición, porque es muy importante que creemos la definición que está en la Biblia y por eso tenemos que comparar versículos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver la doctrina de los bautismos. Y básicamente vamos a verlo como en el orden cronológico según la historia que está en la Biblia, no necesariamente donde está ubicada la referencia de ese bautismo. Comenzando, estamos en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10 y versículo 1. La Biblia dice. Yo estoy en Hebreos. 1 Corintios 10 y versículo 1 dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Y aquí tenemos este bautismo de Moisés. Y vea, era una cosa que no debemos ignorar, ya vimos eso. Este contexto hablaba de ejemplos del Antiguo Testamento que enseñan a nosotros cosas. ¿Sí? Y uno de esos ejemplos es este bautismo. Entonces vea que es tipología de algo. Vamos a ver qué cuando seguimos. Pero quiero notar algunas cosas. Número 1. Si te vas al versículo 1, vea que dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube. Entonces no tocaron esta nube. Y todos pasaron por la mar. No significa que tocaron ese agua. Y puedes chequear lo que pasó en Éxodo y vas a ver que Dios partió la mar. Ellos cruzaron en tierra seca. Y no tocaron, ¿sí ven? Esa mar. Está pasando ahí. Pero la Biblia dice que todo esto, sin tocando agua, es, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, sin tocarlos. Entonces vea que puede ser sumergido en algo sin tocarlo. Como yo puedo decir en ese momento, estoy bautizado en esta oficina donde estoy enseñando, porque estoy adentro, ¿sí ven? No tiene que ver con agua, eso que estoy mostrando. Y Dios será primero para mostrarlo en la Biblia según la historia de Israel. Entonces parece que la doctrina de los bautismos es importante, porque si no sabes eso, vas a pensar cada vez que ves esta palabra bautismo, tiene que ver con agua. Y cada vez que ves agua, tiene que ver con bautismo, algo así. Y las herejías va a ser un problema para usted. Bueno, siguiendo, vamos a Mateo 3, vamos a ver el segundo bautismo. Mateo 3, por favor. Mateo 3 y versículo 11. Buenos días, prima, que Dios te bendiga. Mateo 3 y versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua, y eso es Juan el Bautista hablando. Entonces, Él está contando a nosotros una verdad que fue revelada de Dios a Él para nosotros hoy en día, por eso estamos leyéndolo. ¿Okay? Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo. Vea eso, interesante. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan el Bautista
menciona a nosotros más que un bautismo. Él se refiere a lo de él, el bautismo de Juan el Bautista, que tiene que ver con agua. Vea que la Biblia dice que un bautismo tiene que ver con agua, dice que tiene que ver con agua. ¿Sí ves? La Biblia es clara sobre el asunto. Entonces, si dice que no tiene que ver con agua, no tiene que ver con agua. No, parece que eso es una idea muy como nueva para personas en estos días, como leer un libro y aceptar las palabras que están ahí. Pero, ¿qué puedo decir? Es lo que la Biblia dice. Y Juan dice que su bautismo sí tiene que ver con agua. Él estaba hablando en el contexto con judíos, entonces era para ellos por arrepentimiento. Y si lees Juan 1 vas a ver que ellos fueron bautizados en agua para que pudieran ver quién era el Mesías, para manifestar ese Mesías a Israel. Y es por eso que Jesús, ¿sí ven? Él fue bautizado por agua por Juan el Bautista también. Y fue en ese momento que el Mesías fue revelado a todos, especialmente a Juan el Bautista, que confesó que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Que yo vi el Espíritu Santo descendiendo y escuchaba al Padre hablando sobre el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero también Juan el Bautista se refiere a dos bautismos diferentes, que son este bautismo con el Espíritu Santo, que es de él que se va en pos de Juan el Bautista, que es Jesús, ¿sí ve? Entonces Jesús hace y también un bautismo con fuego. Entonces tenemos tres ahí. Y ya ves que hay muchos que no creen la Biblia, que no saben de esto, o no saben lo que pueden hacer con versículos como ese. Entonces ese versículo es muy poderoso para mostrar a alguien que hay más que un bautismo en la Santa Biblia. Porque Juan el Bautista, él lo dijo. Y si hay alguien que sabe sobre bautismos, debe ser el Bautista. ¿Eres bautista? ¿Sabes de estos bautismos? Espero que sí. Y bueno, Juan el Bautista hizo este bautismo de agua para los judíos antes del Calvario para manifestar el Mesías a Israel. Esa fue la razón. Bueno, ¿qué es este bautismo con el Espíritu Santo? Entonces, vamos a ver. Vamos a Actos 1. Actos 1, por favor. Actos 1 y versículo 5 dice. Esto es Jesús hablando y vea que él se refiere a lo que ya leímos en Mateo 3. Actos 1 y versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces Jesús dice que después de estos días van a recibir este bautismo con el Espíritu Santo, y eso pasó en Actos 2 en Pentecostés. Y fue por medio de Jesús, que es en pos de Juan, ¿sí ven? Vea que Jesús hace un contraste entre estos bautismos, no tienen conexión. No necesitas agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo necesariamente. ¿Sí ven? Okay. Vamos a Actos 11. Actos 11. Que ya puede ser que estás pensando, ¿cuál es el propósito de este bautismo con el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Y vea que yo estoy dando acento a con. Eso es muy importante, ver cada palabra. Porque toda habla de Dios es limpia, ¿sí? Importante, pura. Tenemos que ver todo lo que Dios dice, exactamente como Él lo dice. Actos 11 y versículo 16 dice, entonces me acordé del dicho del Señor, y esto es Pedro hablando, ¿okay? Como dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y vea que Pedro está acordando lo que Jesús dijo en Actos 1. Así que, si Dios les dio el mismo don a ellos también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y aquí Pedro está refiriendo que los gentiles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y vea que él dice que eso es un don. ¿Sí ve? Dios quiere darnos un don que es su Espíritu para cosas. Entonces parece que los gentiles podían recibir esto también. Entonces, ¿cuál es el propósito de este bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y versículo 4 dice, empero hay diferencias de dones, ¿sí ve la conexión? Mas el mismo Espíritu. Versículo 7. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y el contexto es el provecho de la iglesia, de los cristianos en la iglesia de Dios. Entonces, cada cristiano es bautizado con el Espíritu Santo para que su Espíritu mora en su corazón y Él puede darte dones para que puedas vivir esta vida sobrenatural que es cristianismo. ¿Sí? Puedes tener poderes sobrenaturales si eres un cristiano, porque tienes a Dios. Y Él te da el poder de tener gozo en momentos terribles en su vida, por ejemplo. Muchos no entienden eso. Porque cristianos pueden estar bien sabiendo que van a morir, porque tienen a Dios y saben a dónde van. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y Dios nos dio su Espíritu para darnos dones que son para el provecho de toda la iglesia. Dones de enseñar, predicar, ayudar. Y hay una lista ahí en 1 Corintios 12. Y como ves con Pedro y los apóstoles, ellos tenían que esperar Actos 2 para que Dios podía llenarles con el Espíritu Santo para que podían manifestar esos dones a otros. Y es lo mismo con cada cristiano hoy en día. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? ¿Sí ven? Si no eres lleno de Dios, no puedes servir a Dios. Es imposible porque requiere Dios para hacer un servicio que es de Él. ¿Sí ven? Entonces estás pidiendo a Dios, lléname con su Espíritu. Yo quiero vivir para ti. Dame más de su Espíritu y su palabra para que pueda manifestar mi cristianismo, para que pueda tener un testimonio que sea eficaz en este mundo impío. ¿Sí, no? Entonces eso es ese bautismo con el Espíritu Santo y parece que Jesús lo hace. ¿Sí, no? Él lo manda. Eso es muy interesante. ¿Okay? Y bueno, la tercera que Juan el Bautista mencionó es este bautismo con fuego, y vea que era un fuego que nunca se apagará, ¿sí? Oh, comparación, vamos a Marcos 9. Marcos 9. Y yo siento como uno de esos recuerdos que se quebró, siempre repitiendo lo mismo, pero ¿sabes qué? Dios repite a mí muchas más cosas porque soy una oveja. Ovejas no son tan inteligentes. Necesitamos repetición para aprender algo, ¿sí? Marcos 9 y versículo 47 dice, esto es Jesús hablando y él dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácale. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces parece que esto se refiere al infierno. Entonces, ¿sabes que Jesús va a bautizar a todos los hombres? Todos. Puede ser bautizado con el Espíritu Santo o con fuego. Es su decisión. Dios no esfuerza a nadie a recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Recibiste a Cristo? Si no, Dios va a darte exactamente lo que quieres, que es el infierno. Y si no crees en el infierno, ¿por qué crees que hay un lugar muy caliente debajo de nuestros pies en la tierra entonces? ¿Sí ven? Puede ser que la Biblia no usa las palabras de los científicos hoy en día, no significa que la Biblia no sabe sobre eso. ¿Sí ven? La Biblia es más antigua que los científicos y las palabras científicas de estos días.
Pero bueno, ¿okay? Vamos a Mateo 25. Mateo 25, y vea que aquí Jesús está dando este aviso, esta amenaza a nosotros, porque Él no quiere que ninguno reciba ese bautismo con fuego. Él no quiere eso. Pero llegará un momento que sí, Él tiene que dar este bautismo y Él va a actuar con eso físicamente en la tierra. Mateo 25 y versículo 41. Y aquí tenemos al Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria después de la segunda venida. Él está aquí en la tierra dando juicio a las naciones. ¿Sí, ven? Y en Mateo 25 y versículo 41 la Biblia dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Sí, ven? Ese fuego nunca se apaga, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Vea que Dios hizo este fuego no para nosotros, pero para el diablo y los ángeles que decidieron traicionar a Dios. ¿Sí, verdad? No para nosotros. Dios murió para cada persona y todos tienen su oportunidad. Entonces, si vas a este bautismo con fuego, es por su decisión de rechazar a Dios. Ya hay punto. Nada más, nada menos. ¿Sí, verdad? ¿Estás escuchando a Cristo? Él dice: venid a mí, todos que son trabajados y cargados, y yo te hará descansar. ¿Veniste a Cristo? Él te salvará. Él puede limpiar y quitar todos los pecados que están en su alma y darte la salvación y el renacimiento y vida eterna. ¿Sí, no? Siguiendo. Mateo 20, por favor. Estamos en Mateo 3 y vimos estos. Ahora Mateo 20, estamos siguiendo la historia de la Biblia, ¿sí ve? Mateo 20 y versículo 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo. Es interesante que Jesús habló mucho sobre estos bautismos, ¿no? Muy interesante. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen ellos, y esos ellos son Juan, yo creo, y Santiago, los hijos de Zebedeo. Okay. Dicen ellos: podemos, versículo 23. Es interesante, ¿a qué está refiriendo Jesús? Porque acuerda que él ya recibió el bautismo de Juan el Bautista, que era con agua, antes de Mateo 20. Pero él está hablando de un bautismo que él va a recibir en el futuro, ¿sí? Entonces no son el mismo bautismo. Versículo 23. Él les dice: a la verdad de mi copa beberéis, ¿sí ven? Futuro, beberéis. Y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Entonces Jesús está refiriendo a un bautismo que él va a recibir en el futuro. ¿Sí ven? Y la pregunta es: ¿cuál bautismo? Porque no dice ahí en Mateo 20, ¿cierto? Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6 y versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Eso es el bautismo, ¿sí ven? ¿Y sabes qué? Juan y Santiago eran bautizados en Cristo, sabemos eso. Entonces Jesús está refiriendo a este, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, refiriendo al bautismo en su muerte. ¿Sí? Este bautismo. Y sabes que sí, Jesús murió, ¿no? Entonces era bautizado en muerte. Pero él salió de la muerte, ¿sí? Él venció contra la muerte y resucitó. Y si eres bautizado en Cristo Jesús,
entonces vas a resucitar con Él. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo funciona eso? ¿Sí? Okay. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 11 dice, en el cual, y el cual se refiere a Jesús en el contexto, en el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, entonces no refiere a la circuncisión de los judíos, ¿sí, verdad? Del prepucio, no refiere a eso, algo no hecho de manos. 11. En el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo, sepultados, si ve la conexión a Romanos 6, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Y parece es por esta cosa de la operación de Dios que puede ser sepultado con Cristo y por eso lo hace resucitar con Él. Muy interesante. Bueno, ¿cómo puedo recibir ese bautismo? Gálatas 3. Muy simple. Dios está haciendo mucho de esto. Solamente usted tiene que hacer una cosa. Versículo 26 para que lo veas. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces pones fe en Cristo, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, otra vez, en su muerte, ¿sí? De Cristo estáis revestidos. Y es por eso recibes las bendiciones de Él. Muy interesante. Y Santiago y Juan sí recibieron el bautismo de la muerte de Jesús. Actos 2. Vamos a Actos 2. Actos 2 y versículo 38. Y acuerda que ya Pedro estaba llenado del Espíritu Santo, ya recibió este bautismo con el Espíritu Santo y él está predicando a otros judíos. Y él dice, entonces Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí tenemos el bautismo de Pedro. Y sí, era por agua, vamos a ver eso. Era por agua, pero otra vez era para los judíos. Es muy interesante, es muy similar al bautismo de Juan el Bautista. La única diferencia es que ya es después de Calvario. ¿Sí, ve? El Mesías ya fue revelado, por eso tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Sí, ve? Y lo que es interesante es que usualmente esto es el único versículo que muchos saben sobre el bautismo. Porque hay muchas denominaciones, ¿okay?, o religiones que usan este versículo para decir que esto es la manera en que alguien puede ser salvo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que tiene que ser bautizado en mi agua, en esta manera para ser salvo. Y eso es un sacramento, el bautismo. Usualmente lo hacen con bebés, pero lo que es interesante es que no sumergen los bebés, sino solamente ponen un poco de agua encima de su frente y ya, sí. ¿Verdad? Ni siquiera hacen la definición del bautizado, pero bueno. Y también tienen los testigos de Jehová, dicen que tiene que ser en mi tanque de agua. ¿Sí? Los mormones, en mi tanque. La iglesia de Cristo, que es cambelismo, ¿okay?, pero ellos usan ese nombre para confundir a la gente. Y ellos dicen que eso es como eres salvo, tiene que ser bautizado con agua, como Pedro dijo. Y por eso recibes el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso parece correcto. ¿Sí, ¿verdad?
Pero nota el contexto. Actos 2 y versículo 22. Dice, varones israelitas, oír estas palabras. ¿Sí ven? Él está hablando con judíos de múltiples naciones, si lees todo de Actos 2. ¿Sí ven? Versículo 37. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Eso es lo que dice. ¿No? ¿Qué haremos? ¿Sí, no? No dice cómo puedo ser salvo, porque esto no tiene que ver con la salvación. Y judíos siempre están pensando qué debo hacer, qué haremos, ¿sí ve? Entonces parece que hay un problema ahí. Y para mostrar la diferencia en pregunta, vamos a Actos 16, porque las dos preguntas están en Actos. Y la pregunta que aplica a nosotros hoy en día es en Actos 16. Actos 16 y versículo 30 dice, y sacándolos fuera les dijo, esto es el soldado que tenía a Pablo y Silas en la cárcel, y él les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Sí ven? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí ven? La salvación tiene que ver en creyendo en Jesús, no tiene que ver con siendo bautizado con agua a la manera de Pedro. Y Pedro está hablando con judíos en ese tiempo, ¿sí ven? Y eso es muy importante saber, porque obviamente estas religiones no saben de eso. Y por eso están tratando de aplicar cosas de los judíos a nosotros hoy en día, y no aplican. Nota también, es para recibir el don del Espíritu Santo. Y remisión de pecados, no redención de sus pecados, porque eso es diferente. ¿Sí ven? Remisión cubre sus pecados y Dios se perdona, ¿sí? Pero lo cubre, no son quitados. La redención tiene que ver con quitando y borrando sus pecados. Más poderoso. Tenemos redención en estos días. Pero eso es otro estudio. Y esto conecta con este versículo famoso que utilizamos en estos días para el bautismo que hacemos con cristianos hoy en día. Y eso es parte porque hay confusión. ¿Sí ven? Porque en Mateo 28 y versículos 18 a 20, Jesús, después de su resurrección, está hablando con apóstoles que eran los apóstoles a los judíos. ¿Sí ven? No a los gentiles como Pablo. ¿Sí ven? Y sí, Dios dio un mandamiento sobre bautizando a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo dijo. ¿Sí ven? Pero las naciones ahí son los judíos que son de naciones como en Actos 2. ¿Sí ven? Entonces Actos 2 es el cumplimiento de esto. Y es según los mandamientos que Jesús dio a sus apóstoles, que incluyen, como en Mateo 10, solamente habla con los judíos. ¿Sí ven? No habla con gentiles. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a Actos 8. Actos 8. Y eso es otro versículo que bautistas usan hoy en día para apoyar esta ordenanza, quiero decirlo, del bautismo que hacemos con creyentes después de la salvación. Entonces vamos a verlo. Actos 8 y versículo 36 dice, y yendo por el camino, esto es Felipe yendo, vinieron a una agua, y le dijo al eunuco, entonces Felipe estaba con el eunuco en ese tiempo, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Vea que Felipe dice que tienes que creer antes de ser bautizado. 37. Y respondiendo él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces confesó que Jesús es el Cristo.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y aquí tenemos un bautismo de agua hecho con alguien que es gentil, porque ese eunuco era de Etiopía, creo que dice ahí. ¿Dónde dice? Vamos a ver, ¿dónde dice ahí? Ok, en versículo 27, Actos 8, 27. Entonces él se levantó y fue aquí un etíope eunuco, ¿sí? Bailo de Candaces, reina de los etíopes. ¿Sí? Entonces él es un gentil físicamente, pero si sigues leyendo vas a ver que él es un prosélito de judaísmo. ¿Sí? Él técnicamente es un judío, solamente es un prosélito. Él no es un gentil que no tiene la ley, eso es diferente. Pero muchos usan a él como ejemplo sobre el bautismo para los creyentes en Cristo en estos días. ¿Sí? Y vea que sí tenía que ver con agua, sí tenía que ver con alguien que es gentil de la carne como yo. ¿Sí? Y fue después de creyendo en Cristo. Entonces me gusta la tipología. Y esto sigue, vamos a Actos 10. Actos 10. Actos 10 y versículo 44. En el contexto, Pedro ya fue mandado de Dios para hablar con Cornelio, que es un gentil también, pero él es un gentil que no tiene la ley. Y si lees todo Actos 10, vas a ver que Pedro dice que no debo estar aquí, no debo hablar con alguien que es de otra nación. ¿Sí? Mostrando que cuando Jesús dijo aquí, predicar a las naciones, estaba refiriendo a judíos que estaban extranjeros en otras naciones. Eso era entendido para ellos. Pero Dios mandó a Pedro para hablar con Cornelio para mostrar que Dios cambió algo. ¿Sí? Y Pedro estaba ahí predicando y Cornelio y otros de los gentiles que estaban ahí estaban escuchando y algo pasó. Actos 10 y versículo 44 dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, otra vez siendo bautizados con el Espíritu Santo, después de la prédica de la palabra de Dios. Pero ellos creyeron y ya. ¿Cómo se eso? Siguiendo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en nombre del Señor. Y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Entonces ellos fueron bautizados en agua después de recibiendo el don del Espíritu Santo por ellos creyendo en las palabras que fueron predicadas. Entonces, por eso que hoy en día muchos usan Actos 10 también como un ejemplo de cómo Dios quiere hacer el bautismo hoy en día con la iglesia de Dios, que es primariamente gentiles, la mayoría. ¿Sí? Entonces, ok, eso es interesante. Es después de que eres salvo que eres bautizado. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver si Pablo nos dio doctrina sobre este bautismo específicamente. ¿Okay? Vamos a primera, ¿okay? A Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y ahora vamos a mirar un versículo que muchos no entienden estos días, como hoy en día. Muchos teólogos que estudian la Biblia no saben qué deben hacer con este versículo. Y usualmente dicen que Pablo está refiriendo históricamente a algunos bautismos que estaban haciendo paganos. Pero según el contexto no tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver. Primera de Corintios 15,
Y versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues son bautizados por los muertos. Y parte del problema es que parece que Pablo está dando una pregunta retórica y por eso confunda mucho. ¿Sí, ve? Pero vea que la pregunta tiene que ver con bautizando por los muertos y tiene que ver con si ellos resucitan. Y si sabes sobre este capítulo en 1 Corintios 15, es un capítulo muy famoso sobre la resurrección, refiriendo a la resurrección física de Jesús y también nosotros los cristianos en el futuro, los que creen en Jesucristo en el futuro. ¿Sí? Y se refiere a un bautismo. ¿Por qué estamos bautizando por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Cuál es el propósito de hacer este bautismo de agua para creyentes si no van a resucitar? Entonces eso muestra cuál es el propósito del bautismo que hacemos hoy en día. ¿Sí, verdad? Para mostrar algo que ha de venir. 1 Corintios 15 y versículo 12 dice: mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces, crees en vano si no crees que Jesús resucitó de los muertos. Su fe no tiene valor. Y hay muchos que dicen que son cristianos en estos días que no creen en la resurrección de Cristo. No son cristianos. Tienen un fe que es vana, ¿sí? Pero vea que el contexto del capítulo tiene que ver con la resurrección de los muertos, esa resurrección física del Señor Jesucristo. Y versículo 29 es contenido en eso. ¿Por qué estamos bautizando si eso no muestra lo que pasó? Porque fuiste sumergido en el agua y saliste, mostrando que vas a resucitar, ¿no? ¿Sí? Versículo 22. Porque a la manera que todos en Adán mueren, esto refiere al muerto físico, a esa muerte, ¿sí? Así también todos en Cristo serán vivificados. Y si estás en Cristo, vas a resucitar. Y ahora estás viendo el contexto del versículo 29. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo este bautismo de agua con los creyentes. Es la segunda ordenanza. El primero es la Santa Cena del Señor, que hacemos para memoria de la primera venida de Cristo cuando Él dio su cuerpo y pensando que Él regresará en el futuro, en la segunda venida. Y el bautismo de agua que hacemos, somos bautizados en Cristo cuando somos sumergidos en el agua, ¿sí ve? Primera venida. Y cuando Jesús regresa, Él va a resucitarnos. Y eso es mostrado por saliendo del agua. Entonces, tipología. ¿Sí? Entonces, la creencia de los bautistas es correcta sobre eso, solamente no utilizaron el versículo correcto para darlo como doctrina. ¿Sí? Hay un versículo, es este. 1 Corintios 15, versículo 29. Y eso muestra y se refiere a lo que Jesús dijo en Juan 11, versículos 25 y 26, que yo soy la resurrección y la vida. Y él está hablando de que si conoces a él y estás muerto, vivirás. Y puede ser que vives y no moriréis. Depende cuando estás, ¿sí ve? Y él dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Sí ve? Muy interesante. Y bueno, por fin, 1 Corintios 12. Y este es el último bautismo. 1 Corintios 12 y versículo 13, debo decir, es el último bautismo que vamos a ver hoy. Hay otros bautismos en la vida, pero quería mirar algunos que son importantes, especialmente para nosotros hoy en día. ¿Okay? Tienes que entender esta doctrina de los bautismos, para que puedas explicarlo a personas que no creen en la Santa Biblia y son perdidos porque están confiando en un bautismo de agua en lugar
del bautismo que vamos a ver en 1 Corintios 12 y versículo 13, que dice: porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, ¿sí ven? Judío o gentil, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Y eso es interesante, ¿sí ven? Porque esto se refiere a 1 Corintios 10. Acuerda que esto pareciera como era tipología de bebiendo de Dios. Pero vea ahí que dice muy claramente que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Eso se refiere al bautismo por el Espíritu Santo, no con, ¿sí ve? Pero por. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo te pone en Cristo, en el cuerpo de Él, ¿sí ve? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando el Espíritu Santo te pone en Cristo, ¿sí ven? Recibes el bautismo en su muerte y por eso puedes resucitar. Y en esa resurrección recibes el bautismo con el Espíritu Santo. Todo eso pasa de una para un cristiano. Todo eso es parte del proceso, ¿sí ven? Del renacimiento. Entonces el Espíritu Santo te pone en Cristo, el Padre hace la operación de Dios para que todo esto sea eficaz. ¿Sí ven? Y después Jesús dice, bueno, voy a poner el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sí ve que los tres miembros de la divinidad están involucrados en este renacimiento? Y hay mucho más que puedes estudiar de eso, es una maravilla. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Ya? Entonces, el bautismo por el Espíritu Santo, que puede ser bautizado en Cristo, ¿sí ve? Para ser salvo. Este es el bautismo por medio de que somos salvos. Esto es el bautismo que nos salva. Y vea que no tiene que ver con agua. Es algo que es hecho por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? No tocando el agua, como lo de Moisés. Ellos no tocaron la mar, no tocaron esa nube. ¿Sí ve? Y si eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia de Dios. Si estaba ahí con Moisés y fuiste bautizado en ese bautismo de Moisés, era parte de la iglesia en el desierto, según Esteban. ¿Sí ve la tipología? Y bebiste de la roca que era Cristo. Bebiste de la roca literalmente que es Cristo cuando fuiste salvo por Dios. Amén. ¿Okay? Y ahora vamos a Efesios 4. Efesios 4 para responder a la pregunta que vimos en el principio de este mensaje. Efesios 4 y versículo 4 dice, ahora vamos a leer un poco del contexto, ¿sí ven? Un texto sin contexto es un pretexto, como ya vimos. Entonces puede ser que en contexto nos ayude. Efesios 4 y versículo 4 dice, hay un cuerpo y un espíritu. ¿Sí ve la conexión con 1 Corintios 12? Siguiendo. Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, porque fuiste bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ya eres salvo y parte de la iglesia y fuiste llamado a una vocación especial. Gloria a Dios. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, refiriendo a este que salva, ¿sí ve? Que no tiene que ver con agua para nada. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Y sabes que si el Espíritu Santo mora en su corazón cristiano, tienes el Padre y también Jesús ahí. Todo de Dios está en ti. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasará si no recibes el bautismo por el Espíritu Santo?
bueno, vas a recibir el bautismo con fuego. Eso es su futuro. Pero puedes cambiarlo. Si sigues vivo físicamente, tienes chances, ¿sí? Gloria a Dios. Él te dio misericordia. Y por eso debes considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo, ¿no? Considera el Evangelio de Cristo y la verdad, la Santa Biblia. Y bueno, mirando los otros, ¿ok? Acuerda, el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Pedro resultó en recibiendo dones de Dios. En este caso, el don para ver el Mesías y reconocer quién era el Mesías de Israel. Eso era un don. Era revelación del Padre sobre Cristo. ¿Okay? Y aquí, con lo de Pedro, eran dones del Espíritu Santo para hacer maravillas y cosas así para servir a Dios. Y este regresará en la tribulación, como ya hablamos de todo esto ya, entonces voy a hacer las conexiones. En la tribulación vas a ver el bautismo con el Espíritu Santo, por esta manera de Pedro. Pero no van a recibir el bautismo por el Espíritu Santo hasta que Jesucristo regrese. Y por eso la nación se renace en un día. ¿Sí ve la diferencia? Entonces puedes tener este sin este. Eso es posible. Okay. Y bueno, esos son los bautismos. Seguiremos con otro tema en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la doctrina de los bautismos. Ayuda a nosotros a reconocer y aprender estas cosas para que podamos mostrar a otros que son confundidos sobre la manera de que podemos recibir a Cristo, la manera de salvación, la verdad sobre eso. La verdad que no requiere agua o un bautismo de agua para ser salvo. Requiere que creemos en ti, en su evangelio. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.